Entonces, el primer ejercicio es probar que si G1 es el conjunto formado por 2,1,0, 2, menos 1,1, ay, perdón, se me pasó un paréntesis, 1, y G2 es menos 2,5, menos 3, entonces el generado por G2 está contenido, perdón, es subespacio de G1, generado por G1. Entonces, nosotros habíamos hecho un tipo de problema un poco más difícil que esto, y era cuando queríamos una igualdad. Entonces, para la igualdad debíamos, en este caso no hay una igualdad, pero como recuerdo, para la igualdad teníamos que probar esto y esto también. Es decir, lo que vamos a hacer ahora hay que hacerlo para los dos lados. Preguntan si voy a grabar, si esto está grabándose ya. Entonces, como les decía, habían dos cosas que probar, en este caso solo hay una. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, debemos comprobar, por propiedades de el espacio generado por, pasan cosas un poco extrañas, puede ser, al comienzo especialmente puede parecer un poco raro, y es que basta probar, o comprobar, como ustedes quieran, que G2 está contenido en el generado por G1. Y en otras palabras, que cada elemento de G2 se escribe como combinación lineal de elementos en G1. Hay que recordar que generado por un conjunto son todas las combinaciones lineales de los elementos de ese conjunto en el cuerpo en el que estamos trabajando. Pero como en este caso todo el tiempo estamos trabajando sobre los números reales, no decimos mucho más. Profe, Entonces, ¿le puedo hacer una pregunta sí, de notación? sí, claro, Tengo entendido que cuando tiene una C y el palito abajo sí, es subconjunto y cuando es como una V de claro, lado es subespacio. sí. Entonces acá es que buscamos subespacio, subconjunto, como está En ocupando. esta parte de acá buscamos que sea subespacio, pero como esto es un conjunto nomás, esta cosa solo tiene un elemento que no es cero. Entonces uno no puede esperar que sea espacio. Entonces uno solamente quiere que sea subconjunto. Es decir, comprobar que los elementos están acá, sin preocuparse por las operaciones. O sea, lo que yo quiero ahora, acá, claro, explicar la parte teórica puede llevar su rato. Ahora la idea es aplicar las cosas teóricas, y la aplicación teórica es que si uno tiene esto así, es decir, el espacio vectorial generado por G2, que va a ser todas las combinaciones lineales de G2, subespacio de todas las combinaciones lineales de los elementos G1, en vez de comprobar que cada cosa que está aquí está contenida acá y comprobar que de verdad es subespacio, lo cual suena un poco largo y tedioso, en vez de eso, basta comprobar que solamente los elementos G2 están contenidos en el generado por G1. Eso gracias a las propiedades del conjunto generado por, o sea, perdón, el espacio generado por. Entonces, si no es tan claro la parte teórica en este punto, yo me enfocaría en saber hacer esta clase de problemas. Y después mirar la parte teórica, porque si partes con la parte teórica, como que la madurez que se requiere como para ver esa parte va a tomar su tiempo, incluso no necesariamente estudiándolo continuamente, sino que haciendo ejercicios prácticos puede ayudar. Entonces, en resumen, lo que pasa es que si uno tiene generado por algo, no sé, digamos G, su espacio de, no sé, H, es lo mismo, es equivalente a que G esté contenido en el generado por H. Y si quieren la igualdad, claro, va a haber que hacer los dos lados, es decir, que generado por H esté contenido en generado por G, etc. Entonces, una observación sí importante para recordar cosas sobre conjuntos es que si uno tiene que A está contenido en B y B está contenido en A, esto no es necesario para el ejercicio, solamente estoy recordándolo en caso de que el ejercicio fuera más complicado. Eso es equivalente a A igual B.
De la misma manera, si uno tiene que algo es subespacio de B y B a su vez es subespacio de la A, es equivalente a que A sea igual a B. Es lo mismo, solamente que en la parte de abajo, ¿cuál es la diferencia? Es que en la parte de abajo hay, en las notaciones es intrínseco que hay una operación de espacio vectorial, es decir, con una suma y un producto escalar, es como una manera, digamos, de hacer notar que estamos trabajando con espacio vectorial. Eso. Entonces, volviendo al problema. Entonces, basta comprobar que los elementos de G2 están contenidos en el generado por G1. O sea, queremos ver si existen alfa, beta en los reales, tales que el único elemento de G2, que es menos 2,5, menos 3, si acaso lo podré escribir como una combinación lineal de estas cosas. Y este es el único tipo de sistema de ecuaciones que nos va a aparecer y que no sea homogéneo el sistema necesariamente. Entonces desarrollamos. Entonces he aplicado simplemente el producto por escalar. Si hay alguna duda en este punto, me detienen. La parte que hemos visto como más al comienzo, a menos que sea una parte crítica, eh, la desarrollo nomás. ¿Ya? Pero si acaso no es claro, tienen que decirme. Entonces acá hacemos la suma componente con componente, y quedaría 2 alfa más 2 beta, alfa menos beta, beta. Y esas dos cosas deben ser iguales, porque queremos encontrar alfa y beta que hagan esa gracia. Entonces, una cosa importante de estos sistemas es que de verdad hay que considerar todas las ecuaciones. Eh, ¿En qué sentido? ¿Por qué esa relevancia? Lo que pasa es que podría ser que con solamente dos ecuaciones uno ya pueda concluir valores para alfa y beta. Eh, Voy a escribir un poquito primero. Por ejemplo, de este sistema de ecuaciones, yo creo que todos estaremos de acuerdo que entre estas dos ecuaciones uno puede concluir rápidamente, porque ya tiene el beta, entonces lo reemplaza en la de arriba y quién sabe cuánto vale alfa, pero estamos claros que lo puedo despejar. ¿Ya? El tema es que si solo hacemos eso, cabe la pequeña posibilidad de que eso que vaya a dar de alfa, y eso que vaya a dar de beta, sea contradictorio con lo que esté acá. Pongamos un ejemplo, supongamos que el alfa dio cero, por algún motivo ya nada que ver con el problema, pero supongamos que el alfa dio cero y que el beta dio cero. Entonces, si miramos esta ecuación, nos va a dar que menos 2 es igual a cero. Si llegara a pasar eso en un problema, significa que no existen alfa y beta tales que hacen lo, lo que está ahí, es decir, esto de acá. Y si es así, entonces la conclusión es que esto no es cierto. Ok, ya, pero este no es el caso. Ya, entonces empezamos a despejar el sistema. Yo lo voy a copiar en la hoja que sigue. Voy a cambiar de... Entonces, perdón, otra cosa. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que beta es igual a menos 3 y reemplazando nos queda en la segunda ecuación, quedaría que alfa menos 3 es igual a 5. O sea, que alfa es igual a 5 menos 3. O sea, alfa es igual a 2. Ya, ahora comprobamos la primera ecuación. Si ustedes hacen esto con matrices, es decir, en vez de trabajar esto como lo estoy haciendo ahora, ustedes dicen, bueno, la verdad es que no me gusta trabajarlo así porque me gusta más con matrices, pueden hacerlo con matrices, quedaría algo así, bueno, quedaría así, y habría que entonces escalonar esta y ocupar lo que se sabe sobre el sistema de ecuaciones y ver si el sistema es consistente, inconsistente y todo eso. ¿Ya? Entonces, no voy a entrar en detalles porque justamente este ejercicio es relativamente fácil. Entonces, reemplazando en la primera, entonces comprobamos consistencia con la primera ecuación. Si hubiera más ecuaciones por ahí, entonces va a haber que comprobar la consistencia con todas. Es decir, queremos ver que no hayan contradicciones.
consistencia con la primera ecuación, que no la hemos ocupado. Esto no es comprobar cálculos ni nada por el estilo, o sea, nuestros cálculos están hechos y nos da dos cosas. Lo estoy remarcando porque me preguntaron en una clase sobre esto. No es que estemos comprobando los cálculos, estamos verificando la consistencia del sistema de ecuaciones. Es decir, que no vaya a dar algo contradictorio. Entonces, comprobamos la consistencia, es decir, tenemos que ver que 2 alfa más 2 beta de menos 2, y claro, 4 menos 6 igual a menos 2, está todo ok. Entonces la conclusión es que el menos 2,5, menos 3 lo podemos escribir como 2 veces 2,1,0 más menos 3, 2, menos 1,1. O sea, en conclusión, el generado por G2 era el nombre. Sí, claro, generado por G2 está con, perdón, su espacio vectorial es generado por G1. Ya, entonces, si por algún motivo, para ejemplificar un poco con solo un ejemplo, ejemplificar más con solo un ejemplo, si estuvo, esto no, no va a dar una igualdad porque no son iguales, pero si hubiéramos tenido que comprobar una igualdad, hubiéramos tenido que comprobar esto que está acá, y además hubiéramos tenido que comprobar perdón, que el G1 está contenido en el generado por G2. ¿Ya? Es decir, lo mismo pero con los números cambiados. Y habría que comprobar que cada uno de los elementos G1 se pueden escribir como combinación lineal de cosas que están en G2. Ya, pero el ejercicio solo pide una cosa, porque es lo único que se puede probar. ¿Alguna pregunta? Todo bien. Entonces, problema 2. Voy a ser, estaba pensando otro. Sí, perdón. ¿Alguien habló? No sé quién fue. Ya, Pero podemos tener un segundito más que me faltó procesar la colita, pero ahí le saqué foto. Gracias. bien. Entonces, Profe, sí, yo tengo una duda. Al bueno, final, entonces, si es que esto no se hubiese cumplido, si es que no lo hubiese, o sea, hay alfa y beta, claro, al momento de reemplazar el alfa y el beta, como que no nos hubiesen dado como los resultados al final, ¿no? claro, sí, Sí, exactamente, hubiese fallado. claro, Ya, gracias, profe. nada. Entonces, bueno, voy a hacer dos problemas ahora sobre si algo es subespacio o no. Entonces, Profe, la verdad, yo no entendí que ya probamos todos los puntos. O sea, la gracia es como ponerle una escalar a cada parte y al hacer el sistema ver si los puntos dan igual al... claro, en resumen, ¿qué es lo que pasa? Primero estamos de acuerdo que queremos comprobar que cada una de las cosas que están en G2 son combinación lineal de lo que están acá, porque este conjunto, o este espacio vectorial, son todas las combinaciones lineales de elementos en G1. Entonces, para ver si algo está perteneciendo aquí, o sea, algo de aquí pertenece acá, entonces hay que ver si es combinación lineal de las cosas que están en G1. Entonces, lo que nosotros escribimos acá es como, nos preguntamos si es que es combinación lineal de cosas en G1. Entonces, para verificar eso, tenemos que encontrar un alfa y un beta que nos permitan escribir ese menos 2,5, menos 3 como combinación lineal de esas dos cosas. Entonces, eso es lo que después trabajamos. Entonces, tratamos de encontrar si hay algún alfa y beta. Entonces, una vez que los encontramos, podría ocurrir de que alguna de las otras ecuaciones no sea consistente con lo que está pasando. Por ejemplo, si puede ser un caso un poco exagerado como en este sentido, pero pongamos que el 1,1 es combinación lineal del 1,0. Entonces, si yo mirara las ecuaciones que tengo acá, que estoy, claro, exagerando las cosas, a ver, voy a colocarle otro valor para que sea más raro esto.
Entonces, si yo escribo las ecuaciones, va a quedar esto. Ya, es obvio que esto va a dar una contradicción así mirándolo, pero porque justamente hay casos como para hacerlo rápido ya. Entonces, yo me concluiría con esto. Diría, bueno, tengo alfa igual a 1 y listo. Pero si yo miro la otra ecuación me va a dar algo contradictorio. O sea, el hecho de haber encontrado un alfa no nos dice de que esté bien. O sea, podría ser que otra ecuación lo contradiga. O sea, porque por un lado esto me va a decir que el alfa es 1 y la de abajo me va a decir que menos 1. Eso no es posible porque estas ecuaciones se tienen que satisfacer simultáneamente. Entonces, como acá solamente ocupamos estas dos para encontrar soluciones, tenemos que ver si eso no da problemas con las que quedan. Y como solo queda una ecuación, que es la primera, entonces verificamos que no hay problemas con eso. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Entonces, el problema 2. Entonces, déjame pensar cuál era el otro. Entonces, sea W igual a y como I, Z en R3, tal que X cuadrado menos Y es igual a 0. Esto se ve un poco extraño, entonces es W un subespacio vectorial de R3. Entonces cuando tenemos problemas donde no se sabe si es el subespacio o no, o sea, hay que primero intentar probar que lo es. Entonces, la primera cosa que conviene comprobar es si acaso está el 0. Entonces, recordemos que en un conjunto, las cosas que están acá están definidas justamente por esta propiedad. Es decir, la primera coordenada al cuadrado menos la segunda tiene que dar 0. Y el z puede hacer lo que quiera, total no hay restricciones sobre él. Entonces, si ustedes toman cualquier cosa, cualquier elemento, y ustedes quieren comprobar que está aquí, lo que hay que mirar, primero, bueno, si está en R3, y después comprobar si ese vector satisface esta ecuación. Sé que esto puede parecer básico, pero hay que asegurarse. Eh, y por el contrario, si uno toma un elemento de aquí, uno sabe que lo que lo va a caracterizar es esta ecuación. Y entonces, sea 0, 0, 0 en R3. Entonces la pregunta es, ¿será que esto está en W? Entonces hay que mirar la primera coordenada, que es 0. Hay que restar la segunda coordenada. Bueno, y esto es 0. Así que parece un cálculo bien tonto. Pero eso nos comprueba que 0,0,0 pertenece a W. Si por algún motivo el 0,0,0 no hubiera satisfecho la ecuación que está aquí, entonces inmediatamente uno dice, bueno, esta cosa no es espacio vectorial. Y listo. Una cosa que falle, se cae todo. O sea, vamos a la siguiente. Eh, Acá ustedes pueden intentar hacer la suma o el producto por escalar. Yo les sugiero que el producto por escalar vaya primero en estos que podría fallar las cosas. Porque simplemente es más fácil que falle. Al menos siempre tiende a ser así. En la gran mayoría de casos. Entonces, sea lambda, es decir, un escalar cualquiera en R, acá las letras que estoy ocupando dan lo mismo. Y x, y, z perteneciente a W. Entonces, como está en W, entonces uno tiene una propiedad y es que si hubieran más ecuaciones, bueno, tenemos todas esas ecuaciones. En este caso tenemos que el x cuadrado menos y vale 0. Entonces, ¿qué queremos hacer? Lo que queremos hacer es comprobar que lambda por x, y, z está en W. Entonces, para comprobar que está en W, primero tengo que saber qué es eso, ¿cierto? Entonces, hay que hacer la operación. Entonces, quedaría lambda x, lambda y, lambda z. Entonces, me pregunto si esa cosa que acabo de dar está en W. ¿Cómo lo compruebo? Mirando si satisface la ecuación que está ahí. O sea, hay que agarrar lambda x al cuadrado menos lambda y ver qué pasa. Entonces me quedaría lambda x al cuadrado, perdón, lambda cuadrado x al cuadrado menos lambda y. Y acá ya hay un problema. ¿Por qué? Porque ¿de dónde yo saco acá un x cuadrado menos un y? Como para decir que esto vale 0. No hay manera.
No puedo encontrar una manera de hacerlo. O a lo mejor no se me ocurrió, quién sabe. Pero si ustedes se encuentran con un problema de este tipo, donde no pueden avanzar, no pueden lograr que se haga cero, entonces hay que sospechar muy seriamente de que a lo mejor esto no está funcionando realmente. Y si no está funcionando realmente, pónganse a experimentar con valores. Es decir, tomemos, si por algún motivo sus valores le funcionan, los valores que se le ocurra le funcionan, no significa que funcione, simplemente es que no pueden concluir nada con eso. Entonces tomemos alguna cosa que esté en W, algo que su primera coordenada al cuadrado menos la primera coordenada al cuadrado menos la segunda de cero. Podría ser un 1,1, por ejemplo, como cualquier cosa, voy a colocar como cero nomás. Entonces, tomemos este elemento en W. Entre paréntesis, 1 al cuadrado menos 1 es 0, así que estamos ok. O sea, de verdad está en W. No puedo tomar cualquier cosa. Entonces, tomemos lambda igual a 2 en los reales. Entonces, 2 por 1,1,0 debería estar también en W, pero esto da 2,2,0. Y esto no está en W. ¿Por qué? Porque la primera coordenada al cuadrado menos la segunda coordenada da, bueno, 4 menos 2, que es 2, que no es 0. Entonces no satisface la condición de estar en W y por lo tanto no está en W. Entonces, una vez que llegan a esto, si es que desarrollaron, no importa si lo que estaba antes estaba bien, si de pronto llegan a una de estas condiciones y algo no está funcionando bien, se ponen a experimentar y llegan a unos valores en los cuales no se cumple la propiedad que uno espera, es decir, uno espera acá que para todo escalar y todo vector, perdón, todo escalar en el cuerpo y todo vector en el candidato subespacio vectorial, debería esto estar en el candidato subespacio vectorial, pero en este caso no está. Entonces, ya que hay uno que falla, no puedo decir que para todo se cumple. Sí. Así, W no es subespacio vectorial de R3. Si por algún motivo ahora con el producto por escalar hubiera funcionado y en la suma de pronto se encuentran con una traba, entonces, claro, como que no pueden simplificar, no pueden lograr que la cosa se haga cero, entonces empiezan a colocar valores de cosas que estén en el candidato a su espacio, no pueden agarrar cualquier cosa literalmente. Tiene que ser algo que esté en el W en este caso. Y hacen la suma y después verifican si es que la suma estaba o no. Y si no está, listo, y pueden decir que no hay espacio. Profe, ¿cómo eso del candidato del subespacio? Perdón. Me refiero a candidato a su espacio al W, porque le digo candidato porque no sabemos si es espacio o no. Vale, vale. Profe, Sí, con uno que no se cumpla ya está listo y decimos que no es su espacio. claro. Ya, gracias. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, pregunta 3. Entonces, considere U igual al conjunto de los X, Y, Z, T. Sabes que X menos Y es igual a 0 y Y más Z más T es igual a 3X. Entonces, compruebe si U es subespacio vectorial de R4. Y entonces, la primera cosa a comprobar es ver si acaso está el 0. Entonces, la pregunta es, ¿está 0,0,0,0 en U? Entonces, en este caso hay dos ecuaciones, así que hay que verificar las dos.
Entonces, la primera coordenada, si ustedes quieren, pueden irlo denotando, no sé, pueden pensar que esto es el X, el Y, el Z y el T. Entonces, la primera coordenada en este caso es una exageración quizá, pero bueno, puede ayudar si es que no es claro lo que ocurre. Menos la segunda ecuación, perdón, la segunda coordenada, esto da 0, así que la primera ecuación se cumple. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ahora hay que mirar la segunda ecuación, entonces tendríamos la segunda coordenada, ahí, ya, ahí sí, y ZT, entonces 0 más 0 más 0 es igual a 3 por 0, entonces claro, se cumple la ecuación, ¿ya? Entonces lo único que nos está diciendo es que el vector 0 satisface las ecuaciones que son requeridas para saber si algo está en U, y lo están, así que el 0,0,0,0 pertenece a U. Ya, entonces, al menos para el 0 es bastante simple la cosa, hacerlo al menos. Al comienzo, cuando uno recién lo ve, claro, es un poco extraño porque es tan, como que no dice nada, pero bueno, así es con el 0. Ya, entonces, lo siguiente a hacer, ustedes pueden ver si hacen la suma, hacen el producto por escalar, da lo mismo. Yo siempre prefiero, como en estos casos donde uno no sabe si es o no, partir con el producto por escalar. Entonces, sea lambda perteneciente a R, cualquier cosa, y x, y, z, t perteneciente a U. O sea, hay que ocupar las ecuaciones que están acá. Entonces tenemos x más y igual 0, y más z más t igual a 3x. Entonces, lo que queremos ver con este es que el producto por escalar, eh, si, si quieren uno lo puede anotar, entonces lambda por x, y, z, t pertenecen a U. Así que entonces, eso es lo que queremos lograr. Entonces, de nuevo, hacemos el desarrollo de esto. Eh, tenemos lambda x, lambda y, lambda z, lambda t. Y ahora que ya lo desarrollamos, ya tenemos un vector escrito así, entonces nos preguntamos si esta cosa está. Para ver si está, hay que verificar que cumpla las dos ecuaciones. En este caso hay que pensar que esta es la primera coordenada. Si quieren le pueden colocar x tilde, no sé, o algo así, si es que quieren pensarlo así, y tilde. Esto es simplemente una ayuda en caso de que esté costando, digamos, el tema de la ecuación. Si no les cuesta, no es necesario que estén escribiendo todo eso. Ya, entonces tenemos que ver qué pasa con el lambda x más lambda y, pensando que esto es x tilde y tilde. Queremos que esto sea 0, ¿cierto? Entonces, una cosa que uno puede hacer es factorizar por lambda, y entonces queda lambda x más y, pero sabemos de esta parte de acá que x más y es 0. Entonces esto es 0 porque el x, y, z, t está en 1. Entonces esto es 0. Así que tenemos la primera ecuación lista. Y ahora estudiamos la otra ecuación, que sería y más z más t igual a 3x. Entonces, en este caso, perdón, me equivoqué, es lambda i más lambda z más lambda t, porque son las cosas nuevas, ¿cierto? Este sería el i tilde, si quieren verlo así. Z tilde, t tilde. Entonces, igual que antes, parece conveniente factorizar por lambda. Y uno sabe que el x más y más t es igual a 3x. Entonces reemplazamos. Y ahora podemos reordenar estos términos. Total,
el producto es asociativo, así que uno puede escribir esto en el orden que uno quiera y agrupar las cosas como uno quiera, por conmutatividad y asociatividad, no es necesario decir eso. Así que quedaría 3 veces lambda x. Y lambda x es la primera coordenada. Ya, entonces, se cumple. Entonces tenemos que el producto por escalar satisface por un elemento cualquiera de U, sigue estando en U. Así, lambda y coma i, z, t, para cualquier lambda y cualquier x, y, z, t. Y la siguiente parte es tomar dos vectores en U, cualquiera, ¿cierto? En abstracto, en ese sentido cualquiera, y tenemos que comprobar que esa suma efectivamente también está en U. Profe, perdón, el orden de los pasos no es relevante, ¿o sí? No, no es relevante, es simplemente por una cuestión de estrategia para resolver el ejercicio, porque si uno tiene sospecha de que pudiera no ser su espacio vectorial, es conveniente partir con uno y seguir con otro, porque hay más probabilidad de que un paso falle. Ya, ok, perfecto. Profe, ¿y por qué intercambió el x más z más t por 3x? Ah, Porque ya, no, nada. queremos que se satisfaga esta ecuación, Sí, sí, pero para el nuevo. ¿Sí? sí. Ya, Claro, es para el nuevo, por eso me confundí. claro, está bien. Ya. Voy a cambiar. Entonces, ahora queda la suma. Entonces se da. ¿Podría volver un poquito, porfa? Sí, Muy corto. Profe, no Ahí entendí está. bien por qué se satisface el segundo paso. Como el final, que cambió el lambda por 3x. claro, es que la última ecuación es que la segunda coordenada más la tercera más la cuarta sea igual a 3 veces la primera. Pero Sí. yo lo he escrito con esto para que sea un poco más fácil de ver eso, porque si uno se pone a pensar en el orden, como que puede costar un poco. Entonces, en este caso, para el nuevo vector que salió, esta sería la segunda, ¿cierto? Esta sería la tercera y esta sería la cuarta. Y queríamos probar que esto es justo esto, 3 veces la primera. Entonces acá reemplacé ocupando la propiedad que está acá. Ah, ya, perfecto. Sí, Ya, sí, ya caché. lo cambio de orden para que se vea igual, como debería quedar. Ya, perfecto. Gracias. Ok. ¿Ya todo bien? Sí, todo bien. Ya. Entonces, sean x1, y1, z1, t1, y x2, y2, z2, z2, pertenecientes a u. Entonces, claro, acá va a quedar una ensalada de ecuaciones, pero bueno, tenemos x1 más y1 va a ser 0. Tenemos i1 más z1. Déjeme verificar una cosita, no dice que había copiado mal nada. No, está todo bien. Así que había copiado mal la condición. Z1 más t1 igual a 3 veces x1. Tenemos x2 más i2 igual 0. I2 más z2 más t2 igual a 3 veces x2. Entonces lo que queremos comprobar ahora es que, un poco de lata escribirlo, queremos comprobar que la suma entre estos dos está en. Ya, entonces hay que hacer la operación y con lo que resulte hay que comprobar que satisfacen las dos ecuaciones. Entonces, x1, y1, z1, t1 más, x2, y2, z2, t2,
es simplemente sumar la primera componente con la primera componente, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera, y así, sin importar qué tan largo sea esto, se hace cada componente en el orden que corresponde. Entonces, una vez que hemos terminado de hacer el desarrollo, que en estos casos son simples, ¿por qué podría parecer ahora mismo que es simple en algún punto? Lo que pasa es que la operación de suma en un espacio vectorial podría ser algo medio rebuscado. Casi hay pocas veces en que uno realmente se preocupa por esa clase de cosas, porque casi todos los problemas son físicos más o menos realistas o cosas que son euclidianas, entonces por eso no hemos mirado cosas así. Pero si se preguntan por qué a lo mejor esto parece como medio repetitivo, es porque justamente es un caso en que las cosas son familiares con lo que uno ha hecho antes. Pero bueno, es un comentario que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. No importa. Entonces, lo que queremos hacer ahora es comprobar esta primera, que la voy a escribir así para que sea más fácil de hacer seguimiento de lo que está pasando. Queremos ver si satisfacen la ecuación de la condición de Debug, es decir, que la primera más la segunda da 0 y la otra ya, un poco complicado. Entonces, tomamos el x1 más x2, será la primera de este nuevo vector, más y1 más y2, la segunda de este vector, y queremos comprobar que eso es 0. Entonces, para que sea claro eso, agrupamos los términos. Y bueno, acá los paréntesis más que nada para que sea más claro lo que está ocurriendo. Pero sabemos que esto es 0 y sabemos que esto es 0 por este de aquí y este de acá. Por eso es que les decía que conviene escribir al tiro, digamos, lo que significa estar en un. Entonces al final toda esta cuestión es 0, así que tenemos la primera ecuación lista. La segunda ecuación sería i1 más i2. Voy a escribir esto como para que sirva de guía. Z, T. Entonces, esto sería Z1 más Z2, T1 más T2. Y queremos ver qué pasa con esto. Entonces acá, igual que antes, agrupamos porque resulta conveniente. Entonces, el primero que está acá, uno sabe a qué es equivalente por esta ecuación que está aquí. Y para este que está acá, lo tenemos aquí. Entonces, reemplazando, quedaría que esto es 3x1, y esto de acá es 3x2. Factorizamos. Y ahí estamos. No había que comprobar que esto fuera 0, sino que había que comprobar que esto fuera 3 veces la primera coordenada. ¿Ya? Entonces tenemos la tercera condición, la última que nos quedaba, lista. Entonces la conclusión, al final de esto, por lo tanto, U es subespacio vectorial de R4. Profe, pero en general cuando una como que va a fallar, va a ser como en la segunda que vimos ahora, ¿no? Podría De fallar la en realidad simétrica. cualquier cosa, pero si no falló el Eso, 0, es probable que falle la segunda. O sea, te podría decir como una regla, como para tener una referencia, pero puede que al final pueda servir como ya, para ya. perder las cosas, pero lo voy a decir. Entonces, si tú ves que hay alguna igualdad donde hay una constante suelta, que eso no debe pasar por un espacio vectorial, entonces el 0 va a ser lo que va a fallar, sí o sí. Si aparece una ecuación polinomial Ah, claro. que no es lineal, porque siempre cuando hay espacio vectorial queremos ecuaciones lineales, suele fallar la segunda, que en este caso sería la de producto escalar. ¿Por qué lo digo? Porque siempre pasan cosas extrañas en matemáticas. Por ejemplo, si yo le coloco x, y, tal que x cuadrado más y cuadrado es igual a 0, te dirán, nada, esa cosa no es espacio vectorial. Sí lo es. ¿Por qué? Porque justo da la casualidad que esto da justo el 0,0. Y eso es un espacio vectorial.
Entonces, uno tiene como reglas generales como para tener una orientación. Y el otro donde la segunda funciona es el caso de la ayudantía anterior, o antes de la anterior, no me acuerdo ya, a Z3 igual 0. En este funciona la del producto por escalar y el 0, pero falla la suma. Entonces, Mm. como que ya, entonces uno puede tener una guía. Si aparecen cosas polinomiales que no tienen la misma potencia, o sea, si salen potencia, seguro que va a fallar. Tiene que fallar, no pueden haber cosas que no son lineales. Pero si las potencias no son las mismas, seguro que falla el producto por escalar con facilidad. Y si acaso, bueno, para todo lo demás, yo creo que la suma va a empezar a fallar si es que hay algo que no es lineal. O sea, la suma siempre es como el que es más evidente que las cosas tienen que fallar, pero, perdón, no es más evidente, sino que el que seguro que falla si algo anda mal, pero el que es menos evidente, digamos, de visualizar, porque, digamos, el producto por escalar es como más fácil que hacer que la suma en cierta medida. Sí. No sé, son reglas que a lo mejor no sirven de nada que las mencionen. Profe, ¿Cómo? una duda. ¿Sí? Ahí en el último paso usted dijo que x3 por x1 más x2. Pero tenemos que x1... Ay, Sí, no. que queremos verificar la ecuación, las ¿Cómo ecuaciones que hace? definen U. Entonces, tenemos la primera coordenada más la segunda coordenada, volviendo para atrás. Tiene que... Ay, era un menos, ya da realmente lo mismo. Ya, déjame hacer una corrección. Da lo mismo, el ejercicio funciona igual, solamente que me equivoqué en la parte donde había un menos. Luego la corrección y te digo, a lo mejor por eso está la duda. Ya está, ya. Entonces, teníamos dos ecuaciones acá. Esta, y el hecho de estar en U es equivalente a que se cumplen esas dos. Entonces, la primera coordenada menos la segunda, y la suma de las tres últimas igual a 3 veces la primera. Esa es la condición de estar en U. Entonces, para producto por escalar, tomamos un elemento acá y un escalar cualquiera. Y queríamos probar de que el producto por escalar, por cualquier escalar, de nuevo está en U. Entonces hacemos el producto por escalar para tener claro de qué estamos hablando, y después verificamos si se está satisfacen esa ecuación, es decir, el primero menos el segundo llegará a dar 0, y lo comprobamos, así que estamos listos con esa parte, con esa ecuación. Después tenemos que hacerlo con la otra, es decir, las últimas tres igual a la tercera, y lo logramos. Y así, comprobando las dos ecuaciones, tenemos que entonces el producto por escalar está en U. Ahora para la suma es análogo, es decir, agarramos dos cualquiera, escribimos las condiciones que significan estar en U, hacemos la suma y comprobamos que esta cosa que nos dio está en U, viendo que la primera menos la segunda, acá tengo que cambiar los menos y todo eso. Profe, y con R4, porque queremos llegar a que pertenece a R4. A mí que de esta información me está diciendo que efectivamente pertenece, que cumplió con todo, solo con eso asumo que está... Y estás comprobando de que el cero, el producto por escalar y la suma está en U. Entonces, para comprobar que algo es subespacio vectorial de un espacio más grande, tienes que comprobar esas tres cosas. Ya, pero por ejemplo, si me decía que está en R2, no sé, o en R6. Ah, ya, es que esa es la parte como más que uno omite un poco más, porque lo que pasa es que esto son cuatro tuplas, es decir, perdón, una cuatrotupla, sin la S al final. Es decir, que tenemos un, un arreglo de cuatro objetos, en este caso esos cuatro objetos están en R. Entonces, esto ya es una cosa que está en R4. Entonces, es como una verificación que uno hace, digamos, casi al ojo en este punto. Entonces, el hecho de que esto sea un subespacio vectorial de R4, la primera cosa que uno mira es que sea subconjunto de R4. Y esto sin importar las ecuaciones que hayan acá, por la forma de estos vectores, siempre que el X
y Z y T estén en R, entonces van a ser cosas de R4. Entonces, Entonces, eso lo entonces sumo lo al que final, lo que estamos usando de R4 es su suma y su producto por escalar. Gracias, profe. Y el último ejercicio. ¿Cuál iba? Profe, una última duda. Ok. ¿Cómo sabe que X1 más X2 es 0? O sea, ¿de dónde sacó eso? Ah, perdón, es que acá me había equivocado porque era un menos. Es que la condición de estar en un significa que la primera menos la segunda coordenada es 0. Porque dijimos que esto de acá está en un. Sí. Entonces, pues compilamos, digamos, todas las ecuaciones que representan, primero, para esta son estas dos primeras y para la otra, las otras dos. Entonces, cuando queremos verificar esto de aquí, ahí las usamos. Entonces, por ejemplo, esta de aquí la sacamos de acá y esta de aquí la Sí. sacamos de acá. No, pero al final, cuando dice como 3 por X más, o sea, X1 más X2, ¿cómo sabe que eso es 0? Ah, es que en esta no tienes que necesariamente probar que es cero. Fíjate que las ecuaciones que definen a uno Ah, verdad, X, te dice que, claro, la claro, suma de estas tres da tres veces la primera. la verdad, No es gracias. cero. Sí, eso, ya. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Si les da por algún motivo vergüenza hacer su pregunta, porque no sé, les parece que, no sé, que ya lo hemos visto, que es tonto, no sé, quién sabe, porque pensar, escríbanlo por chat, en el chat se pueden mandar mensaje directo. Entonces, eh, la última, por cierto, estuve pensando sobre lo que me dijeron sobre trigonometría. Si a mí se me llega a olvidar, cóbrenmelo mañana, por favor. Voy a escribir las derivadas y voy a decirle cuál era la derivada de coseno y esa clase de cosas para que la dificultad de la prueba no recaiga en eso, sino que hagan los desarrollos de álgebra. Ok. Así que voy a decir cuáles son las derivadas y la regla de derivación por si acaso. Entonces, Gracias, profe. el último sería comprobar que eh, B igual a seno de x, x es el y. Ah, quiero hacer un ejercicio más difícil. Menos quiero 3 partido por 6. Es el y. Ya, entonces, para comprobar que un conjunto es linealmente independiente, uno puede hacer, la única manera de hacer esto es sea alfa y beta perteneciente a R, tal que alfa por seno de x más beta x menos x a la 3 partido por 6 es 0. Y uno quiere probar de que el alfa y el beta son 0. Ahora nosotros hemos estado trabajando con matrices porque al final, cada vez que uno hace esto, termina con un sistema de ecuaciones. Siempre termina con un sistema de ecuaciones. Entonces, lo que habíamos hecho, por si acaso eso lo resumí en la clase de hoy, lo hice en una clase la semana pasada y ahora no lo voy a hacer de nuevo porque está en la ayudantía anterior grabado eso, de cómo hacer el proceso con matrices y para trabajar con conjuntos linealmente independientes. Entonces, por eso teníamos como, entre comillas, otra manera, que es como una manera ya, digamos, sintetizada de cómo trabajar. No es que haya exactamente una cosa distinta. Ya, pero en este caso, tenemos esto. Entonces, lo que le había comentado que para estos problemas, uno evalúa en x igual 0 por comodidad nomás. Uno puede evaluar en el x que uno quiera, porque esto vale para todos los x reales en este caso. Entonces, dado que nosotros somos, no sé, perezosos, no sé, queremos derivar nomás, ojalá. Entonces, y evaluar en x igual 0 porque el x igual 0 es demasiado fácil. Tiene una pequeña desventaja el x igual 0 y es que a veces anula demasiadas cosas. Y este es justamente el caso porque si nosotros decimos, bueno, hagamos inmediatamente x igual 0 a ver qué ecuación nos da, da seno de 0, que vale 0, así que no aporta nada, todo va a desaparecer. Y
acá también se va a hacer todo cero, entonces no nos queda ninguna ecuación que va a ser igual a cero, no nos dice nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? O evaluamos en otra cosa, o derivamos un montón de veces. Acá, como uno quiera, yo voy a preferir derivar. Entonces derivamos, la derivada de seno es coseno, entonces quedaría coseno de x por acá. Y acá quedaría 1 menos x al cuadrado partido por 2. Y entonces acá, como la ecuación de arriba no me decía nada, entonces voy a derivar un rato hasta que no sé, hasta que me aburra nomás, no hay ninguna regla para esto. Entonces por acá quedaría menos x igual 0 y de ocioso voy a derivar de nuevo. Quedaría menos alfa coseno de x menos beta igual 0. Entonces veamos ahora, evaluando en x igual 0, si les faltan ecuaciones, sigan derivando. Y si las derivadas ya no aportan nada, entonces evalúen en un x que no es a 0. Se evaluando en x igual 0, ¿qué nos queda? La primera ecuación nos dice 0 más 0 igual 0, ya, no aporta nada. La otra dice alfa por coseno de 0, que vale 1, más beta igual 0, ya. Esto está más interesante. La tercera ecuación, si la evaluamos en 0, da alfa por seno de 0, que vale 0, más, bueno, beta por 0, así que eso no aporta nada. Y la última nos da menos alfa menos beta igual 0. Ya, eso es insuficiente, porque la segunda y la cuarta ecuación son las mismas. Entonces, ¿qué hacemos en eso? ¿Entrar en pánico? No, seguimos derivando y ya está. O evaluamos en otra cosa. Yo les había comentado que consideraba que era lo más perezoso posible era derivar, porque la derivada, a pesar de que, bueno, pues que estén un poco oxidados, olvidados de eso, es un proceso mucho más fácil que estar evaluando, no sé, en pi medio, pi cuarto, esas cosas. Siento que hay que pensar más en esas cosas. Entonces, voy a derivar, de hecho, dos veces. Si derivo dos veces, entonces quedaría alfa coseno de x igual 0. Entonces, evaluando hasta en 0, me va a decir que alfa es 0. Entonces, a partir de acá tenemos dos ecuaciones. Voy a cambiar de página. Después podemos volver. Entonces quedamos con solo dos ecuaciones, que sería alfa igual 0 y alfa más beta igual 0. Y bueno, es claro de acá, ¿verdad? Que alfa tiene que ser igual a beta y ambos son iguales a 0. Porque alfa es 0, reemplazamos la segunda ecuación y eso nos dice inmediatamente que beta es 0. Una vez que ustedes llegan a que todas las escalares que tenían ahí son 0, entonces tienen que el conjunto es linealmente independiente. Entonces, parecen complicados estos problemas realmente, pero después de un poco de práctica no va a ser tan difícil. Quizás lo único de temer acá es como el tema de la derivada. Pero podemos derivar la cantidad de veces que queramos. Puedes derivar las veces que quieras, porque tienes una igualdad, entonces puedes derivar cuanto quieras y va a seguir funcionando. Esto, como les digo, solamente por pereza de uno, porque derivar, como les decía, entre comillas, es simple. Entonces podría ser mejor, a lo mejor, no sé, en la primera ecuación, en vez de valor en x igual 0, evaluar en, no sé, en x igual eh, pi, por ejemplo. Encuentro que sería conveniente. Pero bueno, no entré en detalle de por qué, pero sí, hay una pregunta de Daniel. No entendí la conclusión, o sea, ¿por qué llegamos a que finalmente independiente? Perdón, no te escuché la última, se escuchó despacito. Perdón, que no entendí por qué llegamos a la conclusión que es linealmente independiente. Ah, Cuando lo ya, hace con matrices, como que lo veo, pero así algebraico no. ah, ya, pero claro, con matrices es como una manera de decir lo mismo. Lo que pasa es que acá, de evaluar en x igual 0, la primera no nos dice nada, ¿cierto? La segunda nos dice esto, la tercera nos dice esto que no dice nada, y así. Entonces yo digo, bueno, voy a derivar dos veces esta de acá, y eso me da esto que está aquí. Entonces,
de todo este montón de ecuaciones, las únicas verdaderamente útiles son estas dos. Entonces con la primera ya tienes que alfa es igual a 0. Con esa primera la reemplazan en la segunda. Y entonces te dice la segunda de que el beta tiene que ser 0. Entonces en conclusión, todo el alfa y el beta son 0, así que el conjunto es linealmente independiente. Que la idea acá es que si uno a la fuerza va a tener que sus escalares son 0, en, en términos del sistema de ecuaciones, es equivalente a que hay una solución única. Profe, y si en esto tuviera una inconsistencia o un número distinto a 0, En este caso nunca va a haber inconsistencia cuando uno está trabajando linealmente independiente o dependiente. Porque siempre, ocupar otro valor, es que lo que pasa es que estos sistemas son homogéneos. Y los sistemas homogéneos siempre vas a tener como en el lado derecho, va a haber una matriz columna 0. Y vimos antes de que los sistemas homogéneos siempre tienen solución. Entonces hoy uno se separa en dos casos. O solución única, que va a ser lo mismo que linealmente independiente, o infinitas soluciones, que va a ser linealmente dependiente. gracias, profe. Profe, una cosa, Sí. ¿podría explicar cómo sería el problema si es que no derivásemos? Sin derivar. Sí, sin derivar. ¿A cómo a qué llegaríamos? Sí, o sea, a ver, ¿O le sale muy largo? no, o sea, yo tomaría, a ver, seno de pi más beta. eh, sí, es que hay que ocupar ciertos argumentos que podría que no sean tan conocidos. Entonces, nos quedaríamos con eso. No sé, más difícil. Entonces, este se hace 0 y te quedaría que beta por esta cantidad de acá es 0. Y como el pi es mayor que pi sexto, entonces uno puede cancelar esto y te queda beta igual 0. Entonces, la reemplazando te queda alfa seno de x igual 0. Entonces, con x igual a pi cuartos, o perdón, no, más fácil, con pi medios. Entonces, te quedaría que esto es alfa por seno de pi medios igual 0, pero seno de pi medio es 1, entonces alfa tiene que ser 0. Entonces ahí depende, si te llevas bien con trigonometría, lo haces con trigonometría, si te llevas bien con derivadas, lo haces con derivadas. Y eso Es que no me llevo bien con ninguno de los dos. cualquiera de los dos te sirve. Puedes combinar las cosas, no sé, puedes hacer lo que quieras. Vale. Ya, ¿queda alguna pregunta? Bueno, entonces, consejos generales teóricos a tener en cuenta. Recuerden que no cualquier cosa es subespacio vectorial de otra, de un espacio vectorial. Eh, si uno no está seguro, hay que pensar, bueno, si lo multiplico por un escalar, está también, estará el cero, y así. Hay que hacer las verificaciones que hemos visto. No hay nada nuevo, nada que no hayamos visto en la prueba. Así que no sé si no sabría qué más le podría mencionar. Así que si hay alguna Pero, pregunta, profe, ¿va a entrar como un ejercicio como de cada tema más o o va a menos. ser más focalizado en otra cosa? Yo no diría que hay un foco. O sea, yo creo que lo único que sí es que es extremadamente importante saber es cómo calcular un determinante. Ya, perfecto. Sí, Gracias, porque profe. sabes que ahí, claro, ya voy a perder la grabación.